Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo programa de Entendiendo lo que pasa. Venimos bien, estamos en la hojita ya las 7 de la lectura, de la guía de lectura a la fe de Jesús. Recordá que puedes pedirla, si te sumás ahora por primera vez, no hay problema. En el canal de YouTube quedan los videos anteriores, la anterior guía, y puedes solicitarlas para que te las enviemos por WhatsApp a tu teléfono. Hoy vamos a ver un tema muy importante para todos los cristianos, ¿sí? Eh, los cristianos son aquellas personas que son seguidores de Cristo. Y esta religión o este movimiento viene desde muchos años ya, casi 2000 años, que Jesús estuvo aquí en la tierra, que hizo su ministerio, que sanó, que resucitó personas, que dio la posibilidad de que la gente pudiera conocer a Dios en esa faceta, ¿no?, de salvación. Entonces, después que Jesús terminó su ministerio, y como vimos en las anteriores lecciones, vimos que Jesús murió en la cruz para poder salvarnos de nuestros pecados, aquellos que nos separan de Dios. Finalmente Jesús ascendió al cielo, resucitó y se fue al cielo. Pero hay algo importante que dijo, ¿no? Y todos sus seguidores estaban esperando porque querían que realmente Él pudiera establecer su reino aquí en la tierra. Y entonces, a partir de ese momento Jesús le dijo que en algún momento volvería. Y ya han pasado casi 2000 años y todos sus seguidores, o la mayoría por lo menos, esperamos que eso suceda pronto. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a tratar de entender cómo es eso de que Jesús volverá. ¿Cuándo volverá? ¿Cómo va a hacerlo? Es interesante. Así que si no sabías o no sabes mucho de este tema, te animo a que estés concentrado para que podamos entenderlo. Que busques tu Biblia. Si no tenés la guía, que puedas tener un papel, una virome, un cuaderno donde anotar las preguntas y las respuestas. Vamos a comenzar entonces haciendo una oración. Que te damos muchas gracias, Señor, porque podemos volver a encontrarnos para estudiar tu palabra, para entender tan importante acontecimiento que está en el futuro, que es el regreso de Jesucristo a esta tierra. Te rogamos tu bendición, que podamos comprender este mensaje para hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, nuestra guía de lectura de hoy es la número 7. Ya estamos avanzando. Y la pregunta es, ¿realmente volverá Jesús? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la segunda venida de Jesucristo? Muy bien, primero vamos a ver qué es lo que Jesús prometió, ¿sí? En en el Evangelio de Juan, cuarto Evangelio, en el Nuevo Testamento, vayamos buscando en el capítulo 14, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Vamos a leer lo que dice allí. La pregunta es, ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? Juan 14, del 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y después que me vaya y os prepare el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces Jesús acá, hablando con sus discípulos, les hace una promesa, ¿no? ¿Qué dice? Que nos ama es la promesa que hace Jesús, que nos ayuda o que vendrá otra vez. Ahí como leemos, eh, voy pues a preparar lugar para vosotros y después que me vaya y os prepare el lugar, vendré otra vez, dice el versículo 3. Entonces, tenemos las tres opciones. ¿Cuál colocamos? Claro que sí, que Jesús vendrá otra vez. Sus discípulos estaban tristes. Habían pasado ya el momento del aposento alto donde habían estado con Jesús en la última cena y allí habían pasado momentos de tensión. Jesús les dijo que alguien lo traicionaría.
y luego esos ya se dirigían hacia el lugar donde iba a ser Jesús apresado. Entonces Jesús, viendo la condición y el estado de ánimo de sus discípulos, le dijo que no se desanimaran, que confiaran en Él, que así que como habían creído en Dios, que creyeran también en Él, y que Jesús se iría, pero que volvería. Así que esa es la promesa que hizo Jesús, que volvería a buscar a sus discípulos. Y sus discípulos desde ese momento esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Bien, vamos entonces a ver la siguiente pregunta, la pregunta número 2. Dice allí, ¿cómo debemos considerar esta promesa? ¿Sí? Nos vamos a dirigir a la carta de Tito, que está al final de la Biblia. Tito capítulo 2, versículo 3. Está antes de Hebreos, antes de Filemón y después de las cartas de Timoteo. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Vamos a ver qué dice ahí, cómo debemos considerar esta promesa. Dice allí, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo tenemos que considerar esta promesa? ¿Como una promesa interesante, pero que no pasa más de eso? Quizás como una promesa que es bendita, que nos bendice y a su vez que nos ayuda a estar seguros de esa promesa, o quizás no tenemos que darle importancia. Aquí es interesante porque Pablo le escribe a Tito y le dice que mientras estamos aquí en la tierra, aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces es una promesa bendita. Realmente esto cambia la vida, cambia la forma de ver las cosas. Porque si somos cristianos, creemos en Jesús, pero nuestra vida no la desarrollamos esperando que Jesús vuelva, ¿en qué estamos esperando entonces? ¿Qué queremos que suceda en nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro fin? Si nuestra vida solamente termina acá y después no sabemos qué pasa, ¿qué es lo que estaremos esperando? En cambio, si estamos concentrados en la segunda venida de Jesús, para eso nos vamos a preparar. Si vos esperás visitas a tu casa, alguien que venga a tu hogar, vos invitaste a alguien, a medida que se acerca el horario que esa persona está por llegar, vos estás más preparado, ¿no? Limpiaste la casa, ordenaste, preparaste la cena, tenés todo preparado, ¿sí? Faltan media hora, ya tenés la mesa puesta o tenés el lugar todo ordenado. Faltan 10 minutos, estás más ansioso, más ahí atento, mirás por la ventana, si llega, estás atento al reloj, hasta que finalmente aparece tu invitado por ahí por la calle y llega a tu casa. En cambio, si vos no lo esperás o no estás preocupado por la venida de esa persona, no te vas a preparar. Entonces, es una bendita esperanza. Así consideramos la promesa que Jesús hizo. Perfecto. Entonces, Jesús prometió volver y esa promesa se cumplirá. ¿Sí? Que esa promesa te tenga despierto espiritualmente. Ahora bien, preguntas claves o incógnitas con respecto a cómo vendrá Jesús. Y en este tema, en este sentido, hay varias hipótesis o pensamientos, pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia con respecto a cómo vendrá Jesús. Vamos a buscar Mateo 24, versículo 30, para ver en qué forma regresará Jesús. Vamos al Evangelio de Mateo, el primer Evangelio, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 30. Vamos a ver de qué manera regresará Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 30 dice, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. La pregunta es, ¿de qué manera regresará Jesús? Y a diferencia de como cuando Jesús vino aquí a la tierra, que lo hizo como un bebé, nació indefenso, la palabra de Dios dice otra cosa, ¿no? Que al volver Jesús lo hará ¿cómo? Como un líder. Está recalcando ese versículo, recalca eso, que Jesús vendrá como un líder,
¿Vendrá en forma invisible o vendrá en las nubes con poder y gloria? Entonces dice allí el versículo 30, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Con gran poder y gloria. Perfecto. Hay una gran diferencia entonces en creer o pensar que Jesús va a venir en forma invisible, a entender lo que dice la palabra de Dios de que Jesús vendrá en las nubes. Una nube es imposible de no ver, ¿sí? Cuando está el cielo con una nube, la vas a ver. Es todo el panorama a tu disposición. Dice que Jesús viene en las nubes con poder y gloria, ¿sí? Entonces, claro que va a ser visible, ¿sí? Bien visible. Vamos a reafirmar esto con otro versículo que está en Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? Apocalipsis también habla acerca del regreso de Cristo, y vamos a ver lo que dice el capítulo 1 en el versículo 7. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 7. ¿Cuántos verán el regreso de Cristo? Apocalipsis 1:7. Esto es importante. ¿Cuántos van a ver el regreso de Cristo? Dice allí, Apocalipsis 1:7. Mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él, así sea. Amén. La primera parte del versículo dice, mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. ¿Cuántos verán el regreso de Cristo? Todo ojo lo verá. Es bien clara la palabra de Dios. ¿Cómo sucederá eso? ¿Cómo puede ser que alguien que esté del otro lado del planeta pueda ver lo mismo que veo yo? No ve el mismo cielo, no ve las mismas nubes. Pero en el regreso de Cristo se producirá un milagro en donde todas las personas que estén en la tierra en ese momento podrán ver el regreso de Jesús en forma visible, en forma literal. Esto no es simbología, esto es literal. Dice que todo ojo verá el regreso de Cristo. Es muy importante esto. Bien, vamos a colocar entonces allí. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? ¿Solo quienes tienen fe? No dice eso. Dice que algunos tampoco dice eso. ¿Qué es lo que dice? Que todos lo verán. Entonces no hay manera de que nos engañemos, ¿sí? Cuando Jesús venga, todo ojo lo verá. Perfecto, vamos a avanzar. ¿Cuál será el propósito de que Jesús va a volver a la tierra? ¿Para qué vendrá Jesús? Mateo capítulo 16, versículo 27 nos muestra el propósito. Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 27. El primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 16, 17. Dice allí cuál es el propósito del regreso de Cristo. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Dice entonces que vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles y que les dará a cada una de las personas según sus obras, según lo que hayan hecho, según sus acciones, según sus obras. Entonces el propósito de Jesús es claro, venir a darle, a pagarle, podríamos decir, a darle, a recompensar, podríamos decir, a cada uno según lo que haya hecho. ¿Esto puede ser bueno? Claro que sí, pero podría ser malo también, porque depende de la actitud o de las acciones de las personas, es lo que van a recibir. Muy bien, vamos a ver entonces la hojita. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús? ¿Cuál será? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál será el propósito de la venida de Jesús? Como dice ahí el versículo, dará a cada uno según sus obras. Podríamos poner acá, dar a cada uno según sus obras. Dar a cada uno según sus obras. Muy bien. Perfecto. Ahora, bien. Resulta
que vamos a hablar ahora acerca de que aquellas personas que creyeron en Jesús, porque no todos creen en Jesús, y en el momento que Jesús venga, no todos creerán en Él. Entonces, vamos a ver específicamente qué sucederá con aquellas personas que sí creen en Jesús, que lo aceptan como su Salvador y que lo están esperando. A ver, ¿cuál será lo que Jesús le dará a ellos? ¿Sí? Bien, pregunta 6. ¿Qué sucederá con los muertos justos? Y luego la pregunta 7 dice, ¿qué ocurrirá con todos los justos? Para esto vamos a ir a un pasaje de la Biblia que es muy, muy interesante, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos, es el Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Después de Efesios, vas a seguir ahí, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Vamos a leer hasta el 17, pero vamos a leer pausadamente para entender este texto. Primero hace la pregunta de qué va a suceder con las personas que hayan muerto, que creyeron en Jesús. Muchas personas han muerto ya. Desde que el comienzo de la historia de esta humanidad han muerto muchas personas. Y entre esas tantas personas que murieron, muchas creyeron en Jesús, confiaron en Él. Entonces, ¿qué va a suceder con esas personas? Veamos ahí lo que dice el versículo 13. Hermanos, estoy leyendo entonces en 1 Tesalonicenses 4:13. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando habla de dormir acá, se está refiriendo a aquellas personas que han muerto, y lo vamos a ver cómo nos aclara más el panorama. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Si una persona está durmiendo del sueño, nadie se pone triste. ¿Por qué nos ponemos tristes? Por cuando alguien fallece, cuando alguien muere. Y se está refiriendo a eso, al dormir del sueño, el sueño de estar muerto, ¿no? De estar fallecido. Dice allí, y esto lo vuelve a reafirmar, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cuando Jesús venga por segunda vez aquí a la tierra, la palabra de Dios dice que aquellas personas que hayan muerto en Cristo, creyendo en Cristo, van a resucitar. ¿Sí? ¿Qué es eso qué significa eso de que vendrán con Él? Claro, que volverán a la vida cuando Jesús vuelva. No es que vendrán con Él en la segunda venida, porque Jesús viene con sus ángeles, sino que aquellas personas que mueren están enterradas, están bajo tierra, en el sepulcro, y cuando Jesús viene, esas personas vuelven a la vida. Ahí mismo lo dice. Dice allí en el versículo 16, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y quédate con este pensamiento, porque más adelante vamos a estudiar eso, porque hay algunos que resucitan primero, quizás haya otros que resucitan después, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué va a suceder con las personas que murieron creyendo en Cristo? Anda pensando mientras leemos el versículo 17. Luego nosotros, dice, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos, o sea, junto con aquellas personas que han resucitado, en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Muy bien, entonces, no sé qué pensás vos o qué conocimiento, o qué entendimiento tenés acerca de la segunda venida de Cristo y qué es lo que va a suceder. Pero acá es algo bien claro. Jesús viene en forma visible. Todas las personas lo pueden ver. Entonces, no hay manera de pensar o creer que existe una situación futura donde en un momento las personas que creen en Dios se vayan al cielo sin que los demás vean a Jesús. No hay manera de eso,
de creer en eso. Eso se llama arrebatamiento secreto. La Biblia no habla acerca de eso. La Biblia habla acerca de que cuando Jesús venga, todo el mundo lo va a poder ver. Tanto las personas que creyeron en Él, como los que no creyeron en Él. A su vez dice que en el momento que Jesús viene, imaginemos esta escena, ¿no? Todo el mundo mirando hacia el cielo porque Jesús está viniendo en las nubes de los cielos con sus ángeles, con poder y gloria, ¿sí? Entonces, las personas que murieron vuelven a la vida, ¿sí? Aquellas personas que creyeron en Jesús, que están muertas, vuelven a la vida. Y ahora dice el texto que nosotros, los que estemos vivos en ese momento, junto con ellos, seremos llevados al cielo, arrebatados al cielo en ese momento, todos juntos, a la vista de toda la humanidad, tanto los que estén vivos como los que hayan resucitado ahora. Y seremos y nos encontraremos con Jesús en las nubes de los cielos. Ese es el panorama del regreso de Cristo. Impresionante, algo extraordinario. Y si no conocías acerca de esto te tiene que dar esperanza. Y acá entra la fe. Porque si vos te pones a pensar, trasladados al cielo, en las nubes de los cielos, que las personas que han muerto vuelvan a la vida, que Jesús venga en una nube con ángeles, o sea, cosas que en la lógica, podríamos decir, el razonamiento humano no lo podemos entender porque no hay forma de comprobar una cosa así, nunca existió una cosa así. Pero ahí está la fe. Hebreos 11 dice que la fe es justamente eso, estar cierto, tener certeza de lo que esperamos. Esperamos el regreso de Cristo. Y la fe nos mantiene vivos en ese sentido para entender que Jesús volverá así como dice la palabra de Dios. Entonces, creer en Jesús, creer en la segunda venida de Cristo, nos hace pensar y esperar ese momento glorioso. Entonces vamos a colocar aquí en la hojita las respuestas. Creo que ya no lo hicimos, no. ¿Qué sucederá con los muertos justos? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Siguen muertos o cuando viene Cristo resucitan? ¿Qué es lo que sucede? Exactamente, resucitan. Bien. Y después dice, ¿qué ocurrirá con todos los justos? Tanto los muertos que ahora resucitaron, más todos los que no conocieron la muerte, no murieron, porque en el momento que Jesús vino, aún seguían vivos. ¿Qué ocurrirá con todos los justos? Dice allí, seremos llevados al cielo. ¿Sí? Seremos llevados al cielo. Excelente. El diálogo dice, considerando lo que dice el texto de Hebreos 9:28. Vamos a leer Hebreos 9:28. Al final de la Biblia, un poquito antes de Apocalipsis, antes de Santiago, de Pedro, de Juan, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice, ¿qué siente al saber que menciona que ya vino por primera vez y que aparecerá por segunda vez? Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez no vendrá para cargar el pecado, sino para salvar a cuantos lo esperan. ¿Qué sentís con este texto? ¿Qué pensás? Dice que la segunda venida de Cristo no va a venir para resolver el problema del pecado. El problema del pecado ya lo resolvió en la cruz. Y ahora solamente tiene que trabajar en tu corazón, en el mío, para que yo pueda confesar mis pecados y esté resuelto el problema del pecado en nuestra vida. Cuando Jesús venga por segunda vez, no va a venir a resolver el problema del pecado, sino que va a venir a buscar, a salvar a los que los están esperando. Entonces, pone allí lo que vos sentís cuando lees esto. Mientras tanto, vamos a ver las sugerencias de esta lección. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8, ahí cerquita, vamos hacia adelante, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8, nos da una sugerencia. 4:8. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor juez justo en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desear y amar la venida de Jesús. Muy bien. ¿Qué más?
Avancemos un poquito hacia Apocalipsis y encontramos antes el libro o la carta de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, nos dice prepararme para ese momento, ¿no? Estar listo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Mirá qué interesante lo que dice ahí. Todo el que espera el regreso de Cristo se purifica, se prepara, de tal manera que pueda estar listo cuando Cristo venga a buscarlo. Y en Mateo capítulo 24, versículo 14, hay algo más que nos sugiere que hagamos, que es difícil, pero que cuando lo hacemos nos llena de tanta, tanta alegría. Mateo 24, 14. Dice allí: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y allí dice ayudar en la predicación del evangelio. Perfecto. Entonces, Jesús prometió que iba a volver y cumple su promesa. Tenemos que esperar ese regreso con un corazón dispuesto. Jesús volverá en las nubes de los cielos. Todo ojo lo verá. No vendrá en forma invisible. No aparecerá de manera que el mundo empiece a cambiar o a mejorar, que haya paz. No te confundas. Jesús va a venir en forma visible. Todo ojo lo verá. Vendrá a darle su merecido o a pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Y según lo que haya hecho significa, es la consecuencia de haber creído o no haber creído en Jesús. ¿Sí? Si llevamos una vida de creencia en Jesús, eso nos va a llevar a buscar a Jesús y a hacer que nuestra vida refleje esa creencia. Ahora, si no creemos en Jesús, sin duda que nuestra vida también va a reflejar que no creemos en Él. Aquellas personas que murieron creyendo en Jesús van a volver a la vida y eso es algo maravilloso, porque la vida no se termina ahí, sino que hay un paréntesis cuando una persona muere de sueño, de descanso, donde nada sabe, nada, no tiene sufrimiento, ni alegría, ni nada, y solamente está durmiendo, esperando el día que Jesús lo vuelva a despertar para que vuelva a la vida. Y junto con aquellas personas que resuciten, todos los que estén vivos en ese momento irán al cielo con Jesucristo. Te pregunto, si crees en la segunda venida de Jesús, ¿quisieras prepararte para estar en el cielo cuando Él venga? Cuando Él venga, estar listo para que Él te lleve al cielo. Si es así, puedes poner ahí tu nombre y ese compromiso con Jesús. Decir, Señor, yo quiero estar preparado el día que tú vengas a buscarme. Es algo que uno cuesta imaginarnos, ¿no? ¿Cómo será ese momento? Es más, nuestra mente quizás se imagina algo, pero eso debe ser muy ínfimo con respecto a lo que sucederá realmente. Pero qué lindo que es poder saber y pensar que por el cual nosotros creemos, aquel que nos da tanta paz, esperanza, aquel que nos reconforta, aquel que nos da la vida, prometió volver y que podremos verlo cara a cara y encontrarnos con Él. Entonces yo te quiero animar a que puedas desear la venida de Cristo y también que puedas prepararte para ese momento. ¿Cómo te preparas para cuando Cristo venga? Como lo estás haciendo ahora, conociendo el mensaje de salvación, aceptándolo y tomando decisiones en ese sentido. Si el Señor te dice que leas la Biblia, lee la Biblia porque te va a ayudar a conocerlo más. Que ores, ora porque es la forma de comunicarte con Él. Que creas en la segunda venida, cree porque es la forma de esperar con un corazón dispuesto a aceptar a Jesús, preparándonos para cuando Jesús vuelva. Confesar tus pecados, para que el día que Jesús venga no tenga nada que decirte, mirá, no hablaste conmigo, no te pusiste a cuenta conmigo. Confesar tus pecados para que seas visto delante de Dios, justificado por la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga, que realmente esto pueda ser lo que te moviliza de aquí en más, esperar el regreso de Jesús. Vamos a orar.
Querido Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos conocer la historia, podemos conocer tantas cosas hermosas que hizo Jesús aquí en la tierra. También sabemos que Jesús se entregó por nosotros para que podamos tener la salvación. Y, Señor, eso nos llena de amor, nos llena de alegría y nos acerca a nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué sería de todo eso si no podemos tener la oportunidad de volver a verlo y de esa forma poder estar contigo? Te doy gracias, Señor, porque Jesús prometió volver y dentro del plan de salvación, el regreso de Cristo está cada vez más cerca. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que podamos estar preparados para ese momento y que esperemos con gozo y alegría el momento en que Jesús vuelva a buscar a su pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga, que puedas sentir el gozo del regreso de Jesús. Dios te bendiga.